Bueno, les traigo ahora este ejercicio que está muy bonito. Tenemos dos bandas o hojas o planos con, con una corriente, ¿okay? Con una densidad de corriente superficial. Y lo curioso es que una densidad de corriente, la de esta hoja, corre en la dirección z positiva, mientras que esta corre en la dirección z negativa. Y bueno, me dicen que encuentre la fuerza por unidad de longitud en Z que tiende a separar las dos bandas. ¿Okay? Para encontrar la fuerza que separa estas dos hojas, esos dos planos, necesito encontrar el campo magnético que hace una sobre la otra. Entonces ese es nuestro primer paso. Calcular ese campo magnético, que es una tarea que es compleja. Bueno, primero que todo, yo aquí me adelanté para dibujarlo. Dibujarlo tal vez de la forma más sencilla posible. Okay. Me pongo en el origen de coordenadas. Y para mí, la distancia que hay del origen de coordenadas a un punto en la hoja derecha, eso va a ser XO. Luego, el vector que va a unir mi eje de coordenadas o mi origen de eje de coordenadas con la tira amarilla va a ser X. El vector que va a unir al punto de origen con mi cuadrito con corriente, eso es muy importante, mi diferencial de área, ¿okay? Ese cuadrito va a tener un área, vamos a hacer el cuadrito aquí, va a tener un área de z, de x, ¿verdad? Ese va a ser el elemento diferencial de área, de x de z. Muy bien. Y muy importante, muy importante, R, recuerde que R siempre se va a definir con respecto al cuadrito donde yo estoy calculando mi campo magnético. Entonces R siempre va a ser la distancia que hay desde la fuente de campo magnético hasta el punto donde yo quiero calcular el campo magnético. Muy bien. Perfecto, entonces ya tenemos ubicados bien los vectores que vamos a utilizar. Entonces resulta que campo magnético, según la ley de Biot-Savart, es esa que está ahí. Entonces resulta que vamos a ir despacio. Primero, el vector R unitario. El vector R unitario sería el vector R dividido entre la magnitud del vector R. El vector R sería sale de la resta, de dos vectores. El verde menos este azul, ¿cierto? Verde menos azul me da R. O lo que llamaríamos siempre, ¿verdad? Que el vector R es cabeza menos cola. El que apunta para la cabeza menos el que apunta para la cola. Entonces, por eso es que me daría, ok, vamos en X. X menos X sub O, no, mentira. X sub O menos X, ¿okay? Por eso me daría X sub O menos X en X más 0, porque aquí es un 0, ¿verdad? 0 menos Z en Z. Todo eso dividido entre la magnitud de este vector, que sería la magnitud
x menos o, perdón, xo menos x al cuadrado más z al cuadrado. Perfecto. Ahí estaría. Y eso lo vamos a tener que meter aquí. Y nada más recordar que r al cuadrado es pues x o menos x elevado al cuadrado más z al cuadrado. Perfecto. Muy bien. Ahora, recuerde una cosa, si estamos hablando de una densidad superficial, dice aquí, ¿verdad? Densidad de corriente superficial. Eso quiere decir de que aquí esto I de L no va a ser. Porque estamos hablando de una distribución de carga superficial. Entonces, ¿cómo cambiaría? Mi nueva ley de Biot-Savart. Bueno, campo magnético sería igual a mu sub O entre 4pi. Y ahora sí, sería, ¿quién es I? Y esta es la densidad corriente. Ok, para que lo entendamos bien. Densidad superficial de corriente sería corriente entre área, ¿verdad? Entonces densidad por área sería igual a corriente. O sea, esto sería igual a, de una vez pongámoslo en vectores, menos KO en Z. ¿Okay? ¿Por qué menos KO en Z? Porque esta línea amarilla va en menos KOZ. Aquí está. Eso sería la corriente. Eso sería la corriente. ¿Ok? Por el DL. Porque va en la dirección de DL, ¿verdad? La densidad tiene dirección. Cruz. R. Que R es todo esto, ¿verdad? X sub O menos X en X. Más menos Z en Z. Sobre. Ok, todo esto va en un paréntesis. Y ve que aquí abajo está R cuadrado. Pues multipliquémoslo de una vez. X sub O menos X al cuadrado más Z al cuadrado a la 3 medios. Y me va a decir, ¿cómo es que el profesor cambió esta corriente por esta densidad y no puso el de área? Según lo que él puso aquí. Ah, bueno, ya lo voy a poner. Mi de área era esta, ¿verdad? Dx dz. Entonces, vea que prácticamente estoy cambiando menos k cuadrado en dirección k de x de z por todo esto rojo que está aquí encerrado. Muy bien, ahora hay que multiplicar. Multiplicar en cruz estos dos vectores. Entonces, para multiplicar en cruz esos dos vectores, recuerde que hacemos una matriz, eso es una metodología. Sería 0, 0, menos KO, XO menos X, 0 y menos Z. Entonces, pues vamos a ver, si tapo aquí en X, me daría 0, 0 en X. Si tapo en Y, en Y sí queda uno vivo, ¿verdad? Cojo aquí. Por poner en Y ya iría un menos. 0 por menos Z, 0. Ojo. Menos KO por X sub O menos Z, ¿verdad? Sería menos KO X0 menos X. Pero, como estoy multiplicando para acá, aparecería un menos, que se cancelaría con este menos y me quedaría KO por XO menos X en J. Y en Z, 0. Entonces, todo esto se me convierte en un dB, que es igual a mu sub O entre 4pi. O sea, lo arreglo porque me da pereza que me quede torcido. Y entonces me quedaría menos KO por XO menos X
en j por xo menos x al cuadrado más z al cuadrado elevado a la 3 medios de x de z. Excelente. Muy bien. Ahora, bueno, aquí por razones obvias, ¿verdad? Pues tenemos que hacer una integral doble. La integral de y la integral de. Voy a hacer un paso rápido. Pero ahorita lo hago, no hay problema. Mi subo entre 4pi para no perder el hilo. Ve este menos, voy a cambiar el signo. Qué pereza andar jalando ese menos ahí arriba. X menos XO. ¿Lo ven? Me pereza andar jalando ese X negativo. Más porque tengo que integrarlo. ¿Y usted cree que afecte algo aquí si yo hago lo mismo? Digamos, si convierto en un X menos O, ponerlo como X menos XO, no afecta en nada porque está elevado al cuadrado. ¿Ve? Lo de adentro siempre va a dar, elevado al cuadrado siempre va a dar positivo, entonces no hay ningún problema con darle vuelta. ¿Ok? Y entonces, ahora sí, los límites de integración, bueno, sería dx dz. Los límites de integración en x, ¿qué estoy encontrando? Estoy encontrando el campo magnético que produce esa corriente amarilla. Por lo tanto, los límites de integración deberían de ser dentro de esa corriente amarilla, que va desde menos d medios hasta b y luego hasta menos d medios. Y el z iría desde menos infinito hasta más infinito. ¿Okay? Entonces ahora sí, lo que hago es integrar. Okay. Aquí le voy a contar una cosa. Es más fácil integrar, claro, es más fácil integrar z, ¿verdad? Es más fácil integrar z. Okay. Hay dos, bueno, esto sería una integral trigonométrica que por el asunto de que ya el ejercicio en sí está largo, voy a hacer una cosa. Voy a usar una mouse herramienta que no es misteriosa, sino es buscar un libro de tablas. Buscamos un libro de tablas y tenemos que buscar la integral. Voy a ponerla aquí. Tenemos que buscar la integral de x sobre x al cuadrado más a al cuadrado a la 3 medios. Esa es la integral que tenemos que buscar. Que yo la tengo por aquí. Vamos a ver si la tengo cerca. Y sí, sí la tengo cerca. A ver. Aquí está. Dice que eso es 1 entre a al cuadrado por x menos, bueno, entre raíz de x al cuadrado más a al cuadrado. Okay. Para nosotros, esta a al cuadrado es esto, ¿verdad? Que es aquí x menos xo. Y esto, si lo voy a integrar con respecto a z, es una constante. Saldría, pero no sale del todo, ¿verdad? Saldría de la primera integral. Que aquí no hay ningún problema. Aquí se le puede dar vuelta sin ningún problema. Digamos, cambiar los límites de integración aquí de x de z. No hay ningún problema ahí.
Y entonces, ok, nada más denme para ver, para guardar ya lo que es el... Ajá, el libro de integrales. Y listo. Perfecto. Aquí pasó una cosa. Ya voy. Es que por andar de travieso se me perdió la tabla. Ya, ahora sí. Muy bien, entonces. Sigamos. Y ya. Ok, sí, ahí está. Ok, entonces ahora sí. ¿Qué me daría? Me daría. Bueno, voy a sacar lo que ya sí puedo sacar totalmente en la integral, que es el mu sub o KO entre el 4pi. La integral de menos d medios más b hasta menos d medios d. Según esto dice que da una x arriba, o sea, daría una z. Una z arriba. Abajo, ¿qué tendríamos? Abajo tendríamos un a cuadrado, que un a cuadrado sería esto es a, ¿verdad? Pero con este término que queda arriba se eliminan, pero hagamos una cosa, si vamos muy rápido no hay ningún problema. Este se queda adentro, no lo puedo sacar. Según esta fórmula, la de la tabla, dice que me da a al cuadrado, que a era esto, por la raíz de x menos o, x menos o al cuadrado más z al cuadrado, evaluado desde menos infinito hasta infinito, ¿cierto? De x, porque solo integré z, ¿verdad? Hasta el momento solo eso lo he integrado. Bueno, muy bien. Excelente. Ve, y ahora lo que les decía, uno de estos se va a ir con uno de estos. Muy bien. Entonces, vamos a pasar la hoja. Okay. Para seguir trabajando. Sería entonces que el campo magnético B sería igual a mu sub O K sub O entre 4pi por, y ahora sí, vea qué curioso. Voy a volverlo a copiar aquí la integral porque yo sé que menos es para verla, ¿verdad? Porque así no entramos en dilemas. En decir, profesor, pero no entendí. Pero la voy a copiar sin el término que tienen en común y que ya eliminé. Ahí está. Ahí está. Me quedaría x menos x sub o al cuadrado más z al cuadrado. Ok, ahora sí, hay que evaluar esto de menos infinito hasta más infinito de x. Que eso lo voy a hacer aquí brevemente. Le voy a contar, vean. Resulta que para aplicar este segundo teorema fundamental del cálculo hay que sacar z al cuadrado de factor común, ¿verdad? Entonces, si sacamos z al cuadrado de factor común dentro de la raíz
me quedaría como x menos x sub o al cuadrado entre z al cuadrado más 1. Y yo estúpidamente lo saqué con todo el cuadrado. Entonces, ve, si yo saco factor común z al cuadrado aquí y después lo saco a la raíz, me daría z, ¿verdad? Vea que esto tendería a ser 0. Aquí me quedaría un 1, ¿verdad? Porque yo estoy evaluando un número entre infinito, eso me da 0. Vea cómo las z se cancelan y me daría 1. Entonces, todo esto evaluado de menos infinito a infinito da 1. ¿Okay? Estos son como los famosos límites de esta, ¿verdad? El límite cuando z, perdón, tiende a infinito de z entre z al cuadrado más a al cuadrado dentro de una raíz. Si usted recuerda cómo se hace esto, es, bueno, límite, ¿verdad? Z tiende a infinito de z sobre, y aquí sale la z, ¿ven? Que les decía. Eso es lo mismo que estoy aplicando en este momento. Ahí eso me daría 1. Es exactamente lo mismo que estoy haciendo en este momento. Bueno, muy bien. Ahora, hay que tener cuidado con una cosa, ¿verdad? ¿Cuál? El límite cuando z tiende a infinito daría 1. Y el límite cuando z tiende a menos infinito, en este caso daría 1 también. Ok, la misma cosa. Por más infinito y menos infinito darían 1. Entonces significa que esta función es simétrica con torno a 0 o alrededor de 0. Entonces, ¿qué hacemos para no entrar en este dilema? Fácil. Esta integral la partimos en 2. Entonces, para que me entienda, b sería igual a mu sub o, k sub o, entre 4pi por la integral de menos d medios más b hasta menos d medios de 2 por z sobre x menos x o raíz de x menos x o al cuadrado más z al cuadrado de 0 hasta más infinito, ¿ven? Porque la función es simétrica en torno al punto 0. Entonces, si es de menos infinito a infinito, lo puedo hacer de 0 a infinito, solo que lo multiplico por 2. Que yo sé que todo esto me daría 1 por ese 2, que de una vez lo voy a sacar, vea, mu sub o, k sub o entre 2pi, este 2 se va con este 4, por la integral de menos d medios más b a menos d medios de dx sobre x menos x sub o. Que eso fue lo único que me quedó. Y resolver esa integral es sumamente sencilla. Mu sub o, k sub o entre 2pi por el logaritmo de x menos x sub o evaluado desde menos d medios más b hasta menos d medios. Y entonces ahí lo que quedaría es simplemente aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo, mu sub o, ko entre 2pi por el logaritmo de, entonces si lo aplicamos, me quedaría este menos este, menos do medios menos xo sobre menos dx medios más b menos xo. ¿Por qué lo estoy poniendo entre? Porque recuerde que es una resta de logaritmos, y una resta de logaritmos, según la propiedad de los logaritmos, es dividir
los argumentos. Que aquí no me gusta tener ese menos allá arriba. Entonces lo que puedo hacer es lo siguiente. Vea lo que puedo hacer. De aquí sale un menos a factor común. Y de aquí sale un menos de factor común. ¿Cierto? Y podría inclusive darle vuelta. Entonces, ojo, ojo. Voy a sacar un menos. Mu sub o, KO, entre 2pi por el logaritmo de... Y ahora sí, saqué el menos de factor común arriba y saqué el menos de factor común abajo, se cancelan los menos. Pero arriba me quedaría d medios más b. Un momento, porque cuando yo sustituyo me va a quedar al de arriba le quito al de abajo. Al de arriba le quito al de abajo. Ah, bueno, sí, perdón. Yo es que estoy sacando el menos a factor común. Ya es la hora. Entre d medios más x sub. Listo. Perfecto. Ojo, que me hace falta algo muy importante. La dirección. Recuerde que la dirección de esto es j. La dejé botada, ¿verdad? En algún lado. Para ahí para atrás. Y esto tiene unidades, amper sobre metro. Eso es... No, perdón. Tesla. Tesla porque estamos averiguando campo magnético. Tesla. Okay. Ese sería el campo magnético en un punto sobre mi hoja derecha con carga. Okay. En pocas palabras, este campo magnético es el campo magnético en algún punto acá, ¿cierto? En algún punto de estos. Arbitrario. No significa que esto sea la mitad de toda esta hoja. Es un punto arbitrario. XO es un punto arbitrario. No se lo olvide. Entonces, volvemos al ejercicio. Ahí calculamos el campo magnético, ¿verdad? Ahí calculamos el campo magnético. Para calcular la fuerza que va a sentir las dos hojas, pues resulta que fuerza es igual a la integral, en este caso es de superficie porque es una densidad de corriente superficial, de K cruz B de A. Eso sería la fuerza. Entonces, efectivamente, sería la integral doble de K sub O en Z, porque la hoja derecha, esa era la dirección de la densidad de corriente, cruz, ¿verdad? Menos mu sub O, KO, entre 2pi, logaritmo de d medios más b más xo sobre d medios más xo en y. Y ahora sí, ojo, vean los límites de integración. Dx sub o dz. ¿Por qué? Porque ahora resulta que para mí, yo estoy ahora en la hoja derecha. Y la hoja derecha tenía una característica, que a partir del marco de referencia que yo puse, ¿verdad? Estamos hablando de la hoja derecha, este punto, esta x sub o era un punto arbitrario. Entonces ahora lo que estoy integrando es la fuerza que va a sentir toda esta hoja. Y esto sería mi diferencial de área. ¿No ven? Esto pintado de color negro sería mi diferencial de área. ¿Sí? Entonces yo voy a integrar todo el área. ¿Okay? De x sub o de z sería coger un pedacito de estos y después a la hora de sumar es sumar todos estos cuadritos que pueden haber aquí. ¿Ven?
Pero bueno, dx sub o porque ya estamos hablando de la hoja derecha. Ahora sí, ¿cuáles serían los límites de integración? Para dx sub o sería desde d medios hasta b más d medios. Y para z sería de 0 a 1. Ahora, usted me dirá, ¿por qué estoy calculando de 0 a 1? ¿No era también una hoja infinita? Sí, correcto, era una hoja infinita. Pero ahora lo interesante es que estoy calculando la fuerza por unidad de longitud. Entonces, la fuerza por unidad de longitud es la fuerza por metro. 1 metro de esta hoja. 1 metro. Bueno, entonces, el producto cruz de K con J, eso me va a dar una dirección, ¿verdad? Eso me va a dar una dirección que es X. Okay, eso es muy importante. Entonces, K cruz J, eso daría X. K cruz J, eso me daría X. Vamos a ir resolviéndolo por partes para que no se me haga mucha cosa. Lo constante sale. Vamos a sacar constantes. KO, mi sub O, 2pi, va para afuera. Todo va para afuera. Menos mu sub O, KO al cuadrado, entre 2pi. Entonces, yo puedo haberle dejado este... yo creo que es... Vamos a ver. Z, ley de la mano derecha. Z cruz menos J. Z cruz menos J. Sí. Z cruz menos J es I. Entonces este menos no es del escalar, sino que ese menos pertenece a la dirección. Entonces K cruz menos J, eso es X. Y bueno, ya me quedaría la integral de 0 a... hay zetas aquí. Aquí no hay zetas. ¿Verdad que no? Entonces, como no hay zetas, eso quiere decir de que ese término se va. Y me quedaría pues z de 0 a 1. Y ya me va a quedar la integral fea. Que ya le voy a contar qué fue lo que hice. Tal vez pensé en voz alta y no hice procedimiento. Voy a separar esto. Vamos a separar porque tenemos dos x sub o metidos en un logaritmo. Entonces hay que separarlos. Porque tenemos que integrar todo esto. ¿Ven? Okay. ¿Por qué desapareció la integral de z? Muy fácil. Porque es la integral de 0 a 1 de dz. Y eso sería z evaluado de 0 a 1. Y eso haría 1. Vio cómo desapareció. Okay. Y ahora sí. Entonces en un cuaderno de fórmulas podemos buscar la integral del logaritmo. Podemos buscar la integral del logaritmo. Por ejemplo, esta primera, el logaritmo de x integral, la integral del logaritmo de x con una constante aquí sumándole x sería sacar el d medios más b más x sub o por el logaritmo de dx más b más x sub o menos x sub o. Eso me daría la primera integral. La segunda integral me daría igual con este d medios más x sub o afuera, logaritmo de d medios más x sub o. Para que me vayan entendiendo, voy a subrayarlo. Todo esto, la integral sería esto. Y luego la integral de esta sería esta.
Pero ve que hay un menos aquí adelante. Va a afectar el signo de este y del famoso x of que quedaría aquí, que iba con un menos, ahora va con un más, porque le afecta el menos que está aquí adelante. ¿Lo ve? Tiene que tener cuidado con eso. ¿Ok? Todo esto evaluado desde d medios hasta b más d medios. Que hay que meter estos dos en cada uno de esos x sub o que están ahí. ¿Ve? Y bueno, yo lo he hecho por aparte, ¿verdad? Entonces voy a poner el resultado para no... es para aprovechar el espacio que me queda aquí nada más. El pequeño espacio que me queda aquí. Y de unir, hay que unir los logaritmos. Y digamos, hay que... vean, recuerden, hay que meter este aquí, 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 aquí y aquí, menos este aquí, 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 aquí y aquí y aquí. Entonces está largo, ¿verdad? Pero bueno, yo ya lo hice antes de hacerlo, de grabar este ejercicio. Entonces he podido simplificar al máximo. Aquí está, 1 más 2b entre d. Esto ya es trabajo algebraico, puro trabajo algebraico. Y ahí se acabó el cálculo y se acabó la física. Entre las líneas torcidas, entre 1 más b sobre d, odio las líneas torcidas, menos el logaritmo de 1 más b sobre d. Lindo, lindo, lindo ejercicio. Apenas para este confinamiento. Y excelente, llegamos a la fuerza por unidad de longitud entre las dos barras. Y la dirección, se me olvidaba, hay que ponerle vector. Vector en... Y esto viene dado en Newton, porque es una fuerza. Sobre metro. Porque por eso hice la integral de 0 a 1 de esa forma. Sobre metro. Y listo. Excelente. Hemos terminado.